Hola, hoy está con nosotros la profesora Estela Quintero. Ella es bióloga, es profesora de la Universidad CES y ha accedido a participar con nosotros en esta actividad. Como bien sabes, venimos de la Biblioteca Público Corregimental San Sebastián de Palmitas, ¿sí? Pero estamos integrados a otras bibliotecas. Nosotros las llamamos las bibliotecas de la zona 4, San Cristóbal, La Floresta, San Javier. Buenas tardes, Estela, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es una maravilla poder contar contigo. Queremos trabajar este mes lo que es la diversidad. A nosotros, a mí en particular, me ha llamado mucho la atención lo de las diversidades ambientales, la multiplicidad que existe de formas de vida. Sí, bueno, hay varios como enfoques también dentro de esa diversidad que tú llamas ambiental. La primera de ellas es como la diversidad biológica, es decir, cada planta, insecto, cada hongo, cada microorganismo, cada ave, cada mamífero hace parte de esa diversidad biológica, porque es como la vida se expresa de diferentes formas, ¿cierto? De cuando estudiamos la vida, la biología, es la diversidad en la que nos concentramos. También tenemos diversidad de ecosistemas, una escala un poco más grande, ya no hablamos de un solo organismo, ¿cierto? Planta, animal o insecto, sino de toda una unidad que funciona al unísono, con todos esos componentes, digamos, de la vida, pero también incluso los componentes consideramos no vivos, por ejemplo, las piedras, el agua, la química, el suelo, y eso conforma el ecosistema, junto con todos esos ciclos que transcurren allí, como el agua fluye, cómo los elementos químicos van del suelo hacia las plantas y viceversa. A eso es como lo que le consideramos ecosistema, y también a una escala ambiental hay diferencias en los ecosistemas y eso le llamamos diversidad ecosistémica. Entonces, digamos, cuando hablas de diversidad ambiental, pienso yo considerando toda esta gama de diversas expresiones de la diversidad biológica de la vida, y a otra escala más grande, incluyendo lo no vivo, a diversidad ecosistémica. Alguna vez leí a Peter Orff y él decía, la vida es un espacio entre dos muertos. Entonces, pensándolo, la vida es un espacio entre la no vida. Son unos compuestos químicos. Parece la vida como un milagro que explota en el universo. Sí, en parte sí, pero cuando, digamos, esa urdimbre se expresa en diferentes formas, a eso es a lo que le llamamos diversidad, a las diferentes formas en las que se expresa esa urdimbre, llámalo vida de un ser singular o llámalo, digamos, el entramado del ecosistema también. De las especies. Sí, de todas las especies con su ambiente, pues con su medio físico, ¿sí? Eso es los ecosistemas. Y la diversidad biológica es la cantidad de diferentes tipos de organismos que existen en los diferentes sitios. Esa gran variedad de formas aparecen los géneros, las familias, sí, las clases. Entonces, digamos que allí hay unas similitudes, pero tenemos unas singularidades en nuestro territorio. Específicamente, conoces San Sebastián de Palmitas, obviamente ha sido asesora incluso de tesis en el corregimiento. Mira qué variedad tan grande la que existe. Desde el cañón del río Cauca, estamos hablando de San Jerónimo, ¿sí? Y nuestra vereda más próxima, hasta el Boquerón, donde queda el páramo de las Baldías. Yo te hacía una pregunta hace poco, ¿cierto? Y tú me respondiste con los gradientes altitudinales. Sí. ¿Nos quieres explicar un poco? Que me parece que es donde vamos a ver la diversidad en todo su esplendor. Ocurre que a medida que estás en un sitio más bajo con respecto al mar, respecto a otro sitio más alto, respecto al mar también, hay cambios, particularmente cambios en la temperatura, son los más claves, ¿cierto? Porque digamos que si tú piensas en la Tierra como a nivel del mar, como la base, ¿cierto? Lo que hay de ahí para arriba va aumentando hacia la atmósfera.
y entonces cambian aspectos atmosféricos, como la presión en la atmósfera, la temperatura, eso afecta a la temperatura. Y este cambio de temperatura es muy clave porque ese enfriamiento que se da desde que estás abajo hasta que vas subiendo en la montaña, ¿sí? Va cambiando las condiciones del agua y cómo el agua procede en estos sitios. Y recordemos que el agua es fundamental, digamos, para toda la expresión de la vida. Y en ese orden de ideas, que el agua cambie desde que estás en un sitio a 600 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, hasta los 3000 metros, va teniendo como consecuencia que los organismos van a poder estar, digamos, van a poder vivir y poder establecerse en sitios o donde necesiten, aquellos que necesitan más agua, donde hay más agua, y aquellos que necesitan menos agua, donde hay menos agua, ¿cierto? Entonces, cuando tú me hablas de ir desde San Jerónimo, que es un poco más cálido, con temperaturas más altas. Y más humedad en ¿cierto? el ambiente. Y digamos que esa temperatura alta se mezcla con, si hay humedad en el ambiente, se siente como ese pegajoso que uno dice, ¿cierto? Eso genera unas condiciones en la vegetación, particularmente en las plantas que pueden crecer ahí, que es lo que permite que uno observe como que esos bosques con árboles o con ciertos arbustos, ¿sí? Pero mira que a medida que uno sube... Con muchas espinas. Tienen espinas, claro, pero las espinas sí. Y las espinas ya no están asociadas a esa humedad tanta del aire, sino al contrario, a que esté seco. Sí, porque veo, por ejemplo, en Urquitá, en La Sucia, parte de las veredas que están más cerca de San Jerónimo, o sea, más cerca al nivel del mar. Sí, más bajo y con temperaturas más altas, posiblemente con menos disponibilidad de agua en el suelo, generan en las plantas que ellas cambien sus formas. En vez de tener hojas, por ejemplo, algunas de ellas tienen espinas. Es el caso de los que llamamos los cactus. Los espinas de los cactus son como sus hojitas que se modificaron. Ellos las modifican porque si tienen una hoja expandida, simplemente por pura evaporación van a perder agua. Pero si ellos reducen esa hojita a una espina, ya no pierden agua. Entonces conservan agua. Por eso tienen esos tallitos tan gruesos, tallos verdes gruesos, y las hojas en forma de espinas, como un mecanismo de no perder agua. A medida que subes en la montaña, esa disponibilidad de agua se va haciendo más cercana, porque ¿qué pasa? Como cambia la temperatura, baja la temperatura, el agua se condensa un poco más. Entonces, hay en las superficies, en el suelo, todo se vuelve más húmedo. Entonces hay más agua disponible y entonces las plantas ya pueden expresarse de otras formas y por eso las hojas y los cambios que ves en otras veredas ahí en Palmitas, que puedes ver plantas con hojas un poco más grandes, llegan a ser árboles, pero de forma muy interesante, cuando ya subes un poco más alto, esto vuelve y cambia. Como la vereda, las Teresitas en ese sector, o como en la Suiza, que vemos este tipo de presencia vegetal, de capas vegetales, que influyen en la forma de producción. Sí, entonces cuando subimos a estas partes más intermedias de la montaña ya hay más agua y eso nos hace, por ejemplo, ver más bromelias y más orquídeas y más musgos, porque estas son plantas que crecen mucho mejor con buena humedad. Entonces ellas no crecen tan fácil más abajo, sino que van a crecer mejor en los sitios más intermedios y más altos. Sí. Y luego vamos arriba, donde hay un cambio un poco más drástico de temperatura, y eso es interesante porque cuando la temperatura es muy baja, hay un fenómeno que es el que permite crecer a las plantas, que muchos lo escuchamos cada día, que se llama la fotosíntesis. Es a través de transformar energía del sol en cuerpo, ponlo así, pues en tallo, en hojas, en raíces, que las plantas crecen. Y eso se le llama fotosíntesis. Y entonces, la fotosíntesis a bajas temperaturas no ocurre tan óptimamente. Entonces, cuando estás en temperaturas muy bajas, por eso vuelves a ver como que la vegetación se vuelve enanita. Porque es pequeñita, a veces tiene hojas pequeñitas, y eso viene asociado a que ahí las plantas ante temperaturas tan bajas ya no crecen crecen bien porque están acostumbradas finalmente
pero no hay como, no pueden crecer como un árbol del bosque tropical, no tienen cómo, no tienen la temperatura para hacerlo. No sabía eso. Entonces es interesante porque esos cambios uno los ve. A medida que uno hace ese recorrido que mencionas de abajo hacia el páramo, uno ve la parte seca, alguno que otro árbol, hay una limitación de agua. Luego ve un punto más intermedio que puede ser más templadito, no tan caliente, no tan frío, donde uno puede ver árboles de mayor tamaño, etcétera. Cuando estás más arriba hacia el páramo, ya todo vuelve a ponerse pequeñito otra vez. Sí. Y ahí hay una limitación, no siempre tanto del agua, pero sí en términos de temperatura. Y a esto responden los organismos, o sea, los organismos les da sus capacidades fisiológicas para vivir. Entonces. Estela, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. En nombre de la comunidad de San Sebastián de Palmitas, de la biblioteca, de nuestros usuarios, siempre agradecidos. No, con mucho gusto, muchísimas gracias, siempre a la orden.